Esta es la segunda sesión de nuestro módulo de políticas públicas y está basada en el ciclo de la política pública. Vamos entonces a tratar de hablar sobre los elementos esenciales del ciclo de política pública. Básicamente, dónde se originan las políticas públicas, una política pública dónde nace, cómo nace una política pública, cómo se logra que sea agendada dentro del marco de la gestión estatal y se formule como tal, la ejecución, la fase de ejecución y finalmente la fase de evaluación. Sobre estas 4 grandes fases vamos a mirar entonces el proceso. Básicamente, el origen de una política pública nace de un problema, de la identificación de un problema, que es una demanda social, una demanda económica, una demanda ambiental, que frente a una situación o proceso sensible de desarrollo, tiene que haber un actor que participe y forma parte de esta gestación de poner sobre la mesa un problema. Normalmente estos problemas están ligados a un proceso, a un largo proceso, y más o menos como que se vienen actualizando. Hay ciertas problemáticas que aparecen en forma permanente, pero la identificación de sus atributos y características temporales, de cómo van avanzando en el tiempo, son el elemento inicial, el punto cero de la elaboración de una política pública. A partir de la definición de un problema, se requiere la identificación de la causalidad y las dimensiones críticas y poder darle una formulación a ese problema, una formulación en el sentido estricto técnico, sistemático, con indicadores, con evidencias, con soportes, con estas líneas de causalidad, de análisis sistémico de los distintos enfoques que hay para tener diagnóstico situacional, del cual nace las necesidades, los objetivos, las demandas que hay detrás de una política pública. Y a este diagnóstico y a este planteamiento, o de allí surgen las soluciones, que es la aplicación de técnicas que permitan integrar las evidencias, consensuar el diagnóstico y establecer qué tipo de soluciones se requieren. En las soluciones hay 2 elementos claros: a dónde se quiere llegar y por qué vía y con qué instrumentos se quiere transitar hacia donde se quiere llegar. La segunda parte de la formulación de la política es lograr agendar el problema dentro de la política pública. Y este tema es clave, porque es un tema político, porque hay muchos problemas. Cuando uno mira un plan de gobierno, un plan de desarrollo, prácticamente todos los problemas están incluidos. Sin embargo, no todos son atendidos con la misma prioridad porque no todos son agendados. Hay temas que es políticamente correcto tenerlos incluidos, sin embargo, no se le da el peso suficiente porque no hay el balance para agendarlo. Para agendar una política se requiere que haya un anidamiento jerárquico con las prioridades de política pública, es decir, el marco general de desarrollo, el marco sectorial y el marco de los acuerdos políticos existentes en un momento determinado que permiten o no que un determinado problema sea agendado. Luego, la alineación con estrategias macro y sectoriales. Es decir, que la definición de este problema y su solución encaja dentro de las estructuras generales de política pública, que haya una conciliación de intereses, es decir, que los actores involucrados logren unos acuerdos de intereses, que es lo que permite realmente que en los espacios políticos se tome en consideración un determinado tema, o hay una cierta economía institucional de juegos políticos e intereses, y finalmente hay un acuerdo con soporte político que permite que ese problema sea agendado para que tenga una solución de política pública.
En esto hay grandes debates, particularmente en el sector agropecuario, porque en escenarios de inequidad, de captura del Estado por ciertos intereses particulares, hay muchos problemas que no quedan agendados, aún nominalmente se mencionen, no tienen la prioridad. Y este es un tema central, poderosísimo, de cómo lograr estructurar ese problema, formular el problema y lograr agendarlo dentro de la política pública. Una vez agendado el problema y su atención y que es priorizado, viene la evaluación de alternativas de solución de política pública y a partir de ese análisis de alternativa la selección de qué es lo que vamos a hacer. Entonces ahí viene evaluación social, costo-beneficio, si hay razones para monetizarlo, o costo-eficiencia, si es estrictamente social o ambiental o institucional, y la selección de las alternativas. En política pública hay muchas opciones y alternativas que dependen de marcos ideológicos, de marcos conceptuales, de marcos metodológicos, y siempre se busca que haya el mayor rigor posible, es decir, que haya una línea y que en esa línea, independiente de lo que sea, se dé la mejor solución posible. Y en esto la evaluación de alternativas de solución de política pública es clave. A partir de esa evaluación viene la formulación. La formulación, es decir, la inserción dentro del marco de política pública a partir ya del establecimiento de cuál es la lógica, la estructura institucional, los instrumentos a ser utilizados, los recursos a ser aplicados, la prioridad que se da dentro de la agenda de aplicación de política pública, etcétera, y la asignación presupuestal, que aparezca dentro del presupuesto, que se dé la negociación para la inclusión dentro de la estructura fiscal con los recursos necesarios a la altura y nivel del problema que se identificó. Y este es un tema absolutamente clave, porque hay dos formas de no incluir un problema. Es definitivamente borrarlo de la agenda, u otra es incluirlo sin recursos. Entonces, este punto de que a partir de la formulación se le asigna recursos cuando se vuelve realidad como un componente de la política pública. A partir de ahí viene la ejecución. Y la ejecución arranca con la planificación. La planeación, tanto táctica como operativa, la programación, para la implementación del instrumento de política pública que se ha definido, que luego más adelante veremos los tipos de instrumentos de política pública. Y a partir de esa planificación viene la implementación. Y vienen los elementos, por un lado, de inversión, es decir, los recursos para hacer las acciones que se han comprometido, las inversiones en términos ya sea de infraestructura, de equipos, de recursos a ser transferidos, etc. Y la gobernanza, montar la estructura a través de la cual se va a desarrollar la política. Este tema es crítico, porque las políticas públicas no son solamente temas de inversión, sino temas en que se tiene que hacer o lograr que se cumpla con lo que se propone. Y eso depende mucho de cuáles son las instituciones que participan, de cómo participan, del compromiso, de la forma como se ejecuta la política pública. A partir de la implementación viene la operación, que puede ser de largo plazo o puede ser de corto plazo, pero es donde es la gestión y están las responsabilidades y participación de los distintos actores con sus distintos paquetes de compromiso, de responsabilidad y de acción en torno a lo que se resolvió, definió, formuló como instrumentos de intervención de política pública. Dentro de esta gestión de ejecución, el seguimiento y monitoreo es absolutamente clave. Las interventorías y las bitácoras de gestión que permiten hacer el seguimiento, el paso a paso, de todos los elementos constitutivos de la implementación de la política pública son claves y permiten generar los elementos que cierran el ciclo para siguientes fases de aplicación de la política pública y de planificación.
el seguimiento monitoreo permite alimentar los procesos de planificación. La siguiente fase tiene que ver con la fase de evaluación de la política pública, que es un elemento central. Muchas veces en los países se descuida, y se descuida no tanto porque no exista la evaluación, sino porque no se tiene en cuenta. Inventamos y reinventamos lo que ya ha fracasado en el pasado, porque no atendemos a la evaluación. Entonces, primero, se requiere evaluación de gestión de carácter permanente, o sea, la evaluación de gestión tiene que ser sobre la marcha, desde el momento cero. Y la evaluación de gestión permite establecer buenas prácticas que sean aplicadas en procesos sucesivos de política pública. La evaluación de resultado normalmente es una evaluación externa que se hace, que permite también hacer evaluaciones de medio término o evaluación sobre la marcha, ajustando o generando indicadores que facilitan los ajustes de toma de decisión al interior del proceso de ejecución de la política pública. Luego, la evaluación de impacto, es decir, la evaluación de resultados finales, que es uno de los puntos donde en América Latina tenemos grandes debilidades, así como hay grandes ejemplos. Un ejemplo de ellos es el sistema de evaluación de política pública que tiene Chile o que tiene Colombia o que tiene México, que permiten hacer un seguimiento y un aprendizaje con evaluaciones integrales de la política. No solamente evaluación del proyecto, de la acción en particular, sino del conjunto integrado de política. Y finalmente, en el proceso de evaluación está el tema de la responsabilidad política y la participación social, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un elemento crucial. Por un lado, para poder complementar y fomentar además el control social por parte de los participantes, de la población objetivo, de la sociedad, de la opinión, de los partidos políticos, de los órganos de control. Y tener la posibilidad de que el Estado, el gobernante, el representante pueda rendir cuentas en términos de gestión, de resultado y de impacto. Políticamente es clave dentro del marco del ciclo. De esta forma, el ciclo, desde su origen, en la formulación y evaluación de alternativas, en la estructuración del proceso de implementación y operación y en el proceso de gestión, se dan los espacios en los cuales se desarrolla o se generan las oportunidades de cooperación técnica a las cuales se enfrenta el IICA. Y nosotros desde el IICA tenemos que tener conciencia de cómo en cada uno de esos espacios tenemos oportunidades. Tenemos una gran experiencia en implementación y operación de instrumentos de política pública. Y tenemos que fortalecernos en otras áreas que son claves para poder generar oportunidades de negocio o oportunidades de ofrecimiento, venta y oferta de servicios de cooperación técnica en el marco del ciclo de política pública. Muchas gracias.